Amén. Tomen asiento, por favor, voy rapidito para que no nos agarre el frío. Entre más tarde se hace, la temperatura comienza a bajar, así que los entretengo nomás unos minutitos. Vaya conmigo rápidamente a Hebreos capítulo 13, versículos 12 al 15. Hebreos 3, versículos 12 al 15. El corazón malo. El corazón malo. Ahora, cuando pensamos en el corazón malo, pensamos en la persona impía, inconversa, el que no conoce a Cristo, el malicioso, el vicioso, aquel que agrede. Pero aquí la Escritura nos está enseñando, nos va a mostrar que entre los creyentes a veces aparece el corazón malo. Otra vez, entre los creyentes, entre los que aman a Cristo, entre los que sirven, entre los que se envuelven, los que participan, ocasionalmente terminan con corazón malo. O sea que de bueno pasan a malos. Bendito sea el Señor. Espero que si hay algún malo, bueno, ahora se pase a bueno. Amén. Hebreos 3:12, ¿ya lo tienen? Dice la Escritura: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiere decir, hermanos, este texto que acabamos de leer, que el pueblo que deja que su corazón, hermanos, se aleje o su corazón se endurezca, viene a apartarse, a deslindarse, a irse de la presencia del Señor, apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, aquí viene, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hasta ahí, hermanos. Describamos rápidamente, me voy rápido porque a mí ya los que estamos mayorcitos nos pega el frío. Describamos un corazón duro, corazón endurecido, un corazón malo. El corazón, hermanos, que fue entregado a Cristo, sirviendo a Cristo, pero que en algún momento por descuido, por tentación o por cualquier situación adversa, tuvo esa inclinación de comenzarse a enfriar y a retirarse de la presencia del Señor. Una descripción que tienen estos corazones es que tienen poca o ninguna sensibilidad a los asuntos de Dios. Escuche esto. Cuando el corazón se endurece, cuando el corazón se aleja de Dios, es porque se comienza a tener una poca o ninguna sensibilidad espiritual. Ya no se oye a Dios, ya no se siente a Dios, ya no se busca de Dios. Las personas son atrapadas por su rutina, son atrapadas por sus quehaceres, por lo material, por la problemática de la vida, y ocasionalmente también son atrapados por tentaciones y pecados que te comienzan a alejar, y poco a poco vas perdiendo sensibilidad y ya no oyes, ya no sientes, ya no quieres, ya no deseas, ya no amas. Pierdes el querer hacer, el querer servir, el querer amar. Por eso es que la Biblia nos exhorta una y otra vez a mantenernos ocupados en la obra del Señor, a mantener ciertas disciplinas espirituales, oración, ayuno, unas ciertas perseverancias buscando al Señor, porque
en nuestro entorno hay una continua forma de querernos sacar, retirarnos de la presencia del Señor. No pierdas la sensibilidad en los asuntos de Dios. Esa es una descripción. Otra descripción, hermanos, de aquel que se ha endurecido en su corazón, o de aquel que ha comenzado a tener un corazón malo, es que comienza a tener sus relaciones interpersonales con una disposición áspera y hostil. Fíjese bien, el efecto del corazón duro afecta tu relación hacia Dios y hacia tus hermanos, hacia la gente, hacia el pueblo, hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia tu persona. Te vuelves apático, te enojas con mayor frecuencia y no toleras, te amargas rápidamente, eres muy áspero, gritas, regañas, siempre estás de mal humor. Aleluya. Y eso se siente en las relaciones, porque cuando pierdes tu comunión con Dios, pierdes la dulzura de Dios, pierdes la sensibilidad de Dios, porque hay que ser sensibles a la presencia de Dios, pero hay que ser sensibles a la necesidad de tu prójimo, a la necesidad de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, a la necesidad del no creyente de salvación y de vida eterna. Entonces te comienzas a ser más egoísta, más personal, comienzas a construir tu propio castillo, te alejas de esa sensibilidad espiritual hacia Dios, comienzas a vivir una soledad más amplia, más grande. Y describiendo más este duro corazón, esa condición comienza en aquella manifestación que nos llevaría a una sensibilidad con Dios y a una mejor relación como nuestros semejantes. Mire, aquí está el punto. La voz de Dios. La voz de Dios. Dios habla a su pueblo. Cuando Dios habla, usted escucha. Cuando usted no oye y ignora o se vuelve apático a la voz de Dios, comienza a perder la sensibilidad espiritual y comienza a ver en su carácter asperezas. Entonces, lo que debería ser el momento, el lugar para entablar, establecer esa relación, esa sensibilidad con Dios y con tus semejantes, se vuelve lo contrario, porque en vez de oír, ignoramos, porque en vez de poner atención, preferimos mejor mirar hacia otro lado o dar el mensaje para alguien más y no aplicarlo a nuestras propias vidas. Entonces esa es la descripción del corazón duro. Vienes, oyes la palabra y ese momento de escuchar la palabra debería de acercarte a Él, pero como la rechazaste, te vuelve más áspero, insensible, inconsciente, incapaz, más reservado. Tengamos cuidado, hermanos, porque volvemos al texto que nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Entonces ya más o menos entendemos, ya tenemos una descripción. Ahora, cuando habla del corazón de incredulidad, ¿cómo en ese momento en el cual está Dios hablándote? Y mire que Dios habla de diferentes maneras. Dios puede hablar por una enseñanza, Dios puede hablar por un canto, Dios puede hablar por un sermón, Dios puede hablar por medio de su palabra predicada, Dios puede hablar, hermanos, en tu conciencia, Dios puede hablar en situaciones y circunstancias adversas, Dios puede hablar en un momento de quietud, Dios puede hablar en un momento de turbulencia, de tormenta. Dios habla a su pueblo. Ahora, en ese momento, cuando Dios habla y rechazamos la voz de Dios,
es cuando entramos en un corazón de incredulidad. Ahora, la incredulidad lleva 3 manifestaciones. La idea de este mensaje, hermanos, es que usted, de esta enseñanza, es que usted no permita que su corazón se vuelva malo, que la amenaza está ahí, que de alguna manera el enemigo nos golpea y nos ataca para podernos sacar de la presencia de Dios. Recuerda algo: mientras estás en la presencia de Dios, estás en la cobertura de Dios. Dios te va a proteger, Dios te va a guardar, nada te va a pasar. El Señor te va a bendecir, te va a prosperar, el Señor va a estar contigo. Pero en el momento que tú te quitas la cobertura de Dios, te alejas, te vuelves apático, te desvías, en ese momento, hermanos, eres una presa fácil del enemigo. El enemigo no te puede tocar mientras tú estés bajo la poderosa mano de Dios. No se te olvide eso. Ahora, el corazón de incredulidad tiene 3 descripciones. La primera: ¿cómo sabes que tu corazón se está endureciendo? Cuando comienzas a cuestionar la voluntad de Dios y la palabra del Señor. Ahora, en nuestra naturaleza humana, a veces no nos gusta lo que Dios dice, porque Dios es un Dios de corrección. Su amor, hermanos, es un amor medicinal. ¿Qué significa eso? Que su amor se manifiesta y a veces lo sentimos duro, amargo, difícil de digerir, pero que una vez que lo digieres, esa medicina te cura, te sana, te levanta. ¿Oye? Entonces, pero como no nos gusta la medicina, comenzamos a cuestionar su palabra, cuestionar su voluntad, cuestionar sus propósitos, y tal vez podamos volver al servicio del domingo en la mañana. No te quejes. Número 1, cuestionar. Ahora, el corazón malo que entró en incredulidad, en su primera parte cuestiona, en su segunda parte, después de cuestionar, argumenta. Ahora, no discutas con Dios, porque no le vas a ganar. Cuestionamos porque cuestionar es poner en duda lo que Dios está diciendo. Pero después de ponerlo en duda, entonces entramos en un argumento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué? Hay una expresión muy bonita sobre por qué la gente latinoamericana es tan diferente a otras culturas. Porque a cualquier latinoamericano le dices: súbase allá arriba. Y lo primero que va a decir es: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quién me llama? ¿Cuánto pagan? ¿Quién lo dice? Argumentan. Pero si le dices: a que no se sube arriba, ¡ja! Rápido. ¿Verdad que sí? Porque si hay algo que nos gusta culturalmente es argumentar. Pero si nos retan a que usted sí puede, a que usted no puede, ya la cosa cambia. Pero si nos dicen, si nos dan una orden, argumentamos. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué hay para mí? ¿Y qué hay después? ¿Y qué me van a dar? ¿Y cuál es la compensación? ¿Y es necesario hacerlo? Y comenzamos a argumentar. Número 1, cuestionamos. Número 2, argumentamos. Y número 3, contradecimos. Porque la necedad entra en que después de que argumentamos, nuestro argumento lo tenemos que llevar a un contradicho, a una forma diferente de hacer las cosas. Tal vez ese ha sido el problema que hemos tenido por mucho tiempo, hermanos. Que queremos servir a Dios no a la manera de Dios, pero a la manera personal nuestra.
la que definimos nosotros, la que nosotros queremos, en el tiempo que yo quiero, cuando yo pueda, cuando yo abra el espacio, cuando yo tenga el sentir, cuando yo tenga las emociones controladas. Y en cambio Dios parece ser que un Dios que atropella, que llega y nos interrumpe en nuestros sueños y nuestras visiones y nos dice: hey, no, tú vas a hacer lo que yo digo que tienes que hacer, tú vas a hacer lo que yo digo que tú eres. Y comienza el cuestionamiento, el argumento y la contradicción. ¿Siguen aquí? Pero hermanos, cuando aprendemos a no cuestionar, a no argumentar y a no contradecir los propósitos y la voluntad de Dios, vas a comenzar a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y en lo agradable y lo perfecto te va a ir bien. Posiblemente sea contradictorio a tus pensamientos y emociones, pero cuando eres disciplinado y dices: Señor, tu palabra dice que es así, así va a ser, y así lo voy a hacer, y me voy a obedecer, y me voy a someter, y te voy a servir, y voy a evitar aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor, y me voy a comprometer contigo, aunque no me guste, aunque haya lucha, aunque haya prueba, porque tú estarás conmigo, y eso es agradable a los ojos de Dios. Bien aplica, ¿no? Las palabras de Cristo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y ándele. Hurry up, dijo el gringo. Y como era en mi tierra, arre. Y más en mi tierra, en mi rancho, hurry up, vámonos. ¿Me están siguiendo, amados? Ahora, ese es el corazón en incredulidad. ¿Qué pasa cuando ya la incredulidad se apoderó y ahora viene el endurecimiento ya total? Cuando una persona ya cauterizó la conciencia. Dios habla por la conciencia, pero hay conciencias cauterizadas. Quiere decir que Dios les habla y no lo oyen, no lo entienden, no lo procesan. Hay circunstancias adversas y le echan la culpa al diablo cuando fue Dios el que se está atravesando. Hay gente que ya endureció su corazón. Y la causa del endurecimiento es el pecado. Cuando hay un pecado en tu vida, hay que resolverlo, hay que confesarlo, hay que llevarlo al pie de la cruz. Porque el pecado, hermano, te va a alejar de la presencia de Dios. El pecado va a ser, hermanos, una contienda tan grave, va a ser un pleito, algo tan terrible en tu alma y en tu corazón, que va a destruir tu relación con el Espíritu Santo, hermanos. Y esa causa de pecado, hermanos, ¿qué es lo que hace? Te va a endurecer cada día más y más y más. ¿Cómo? El pecado lo que hace es que comienza a trabajar en tu mente, en tu espíritu y en tu corazón, elaborando caminos alternativos a la voz de Dios. ¿Qué significa eso? Que una conciencia cauterizada es una conciencia que comienza a forjar y a formular, elaborando caminos diferentes que justifiquen mis propios errores. En eso estamos, hermano. En gente que se está portando mal y cree que se está portando bien. Pero habría que preguntarle al esposo o a la esposa. Habría que preguntarle al hijo. Habría que preguntarle a papá, a mamá. Habría que preguntarle al pastor. Habría que preguntarle al obispo. Habría que preguntarle a la oveja. Habría que preguntarle al patrón del trabajo o a los trabajadores de aquella persona. Porque cuando uno comete fallas y faltas y no las quiere aceptar, siempre estás elaborando, trabajando, forjando caminos alternativos de autojustificación. No, lo vamos a enderezar. A como dé lugar lo vamos a enderezar. Pastor, vengo todo chueco. Aquí lo enderezamos con la palabra.
Ya deje de justificarse. Ahí entra muy profundamente la humildad y la sencillez de las personas. Porque en la oración es: Señor, aún el pecado que me es oculto, me es oculto a mis ojos, me es oculto a mi corazón, pero no es oculto a los ojos de Dios, y a veces no es oculto a las personas que amamos. ¡Ja! Esta es la parte donde ustedes dicen amén. Porque la causa es el pecado, que nos lleva a elaborar caminos alternativos, porque aún oyendo la voz de Dios la rechazamos y somos seducidos por nuestros propios pensamientos y nuestros propios criterios. Seducidos por la salida fácil. Dígame si no es difícil afrontar una situación y decir: me equivoqué, discúlpenme, voy a tratar de mejorar. El ego y el orgullo no te va a dejar. Entonces, de alguna manera vas a buscar una alternativa. Vas a ser seducido por un pensamiento y un criterio muy personal. Ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. El ego se muere. Hay que matarlo. Hay que enterrarlo. No permita que se vuelva a levantar, porque el corazón malo ha sido sofocado por la presencia y la gloria de Dios, hermano. ¿Siguen aquí? Antes de dar la parte final de esto, porque tenemos que hablar del buen corazón, ya hablamos del corazón malo. Tenemos que atender a las escrituras, hermanos. Es que la palabra de Dios te enseña cómo. Te enseña cómo. Tenemos que sustraer, hacer exégesis de lo que tú necesitas. No mires la escritura como un libro únicamente de estudio, pero un libro manual de práctica para la vida diaria. Cómo vivir para Cristo, cómo servirle, cómo no permitir que mi corazón se amargue. ¿Cómo hacer para que mi corazón se mantenga saludable y bueno ante la presencia de Dios? Ahí está en el texto. Efesios 4, 17 al 32. Bastante escritura, pero yo la quiero leer con ustedes porque es importante leerla. Porque ahí vienen las instrucciones, nos enseña cómo. Versículo 17 del capítulo 4 de Efesios, por favor, hermanos. Mire lo que dice la palabra. Una vez más, Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: esto les estoy enseñando, pero esto es un requisito. ¿Cuántos entienden la palabra requisito? Sí, o sea, se tiene que cumplir. No es una propuesta, no es sugerencia, es un mandamiento. Esto se requiere. Santo Dios. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. Porque el pecado no es tanto el desarrollo físico, visual del mal en cuanto a pues vicios o lo que sea allá afuera, sino que comienza con un pensamiento y un corazón malo, con una intención, con un proceso de pensamientos, de ideas, de alternativas para evitar lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Pero nosotros ya no andamos como andan los otros que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el qué. Vuelve otra vez a la mente. No se le olvide, hermano. Usted tiene la mente de Cristo y en la cabecita es donde se sufren las más grandes batallas y las más grandes luchas.
Porque la mente alimenta el corazón. La mente debería ser un filtro para no permitir que sentimientos vayan al corazón. Sin embargo, hermano, una mente que no está, hermanos, concentrada, que no busca, que no está sometida, sujeta a Cristo Jesús, es una mente que divaga en todo pensamiento mundano, en toda tentación e imagen inmunda, que te consume, que te seduce, que te atrae y luego entenebrece tu entendimiento. Y luego hay una coma en mi Biblia, dice ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No pierdas la sensibilidad espiritual. Que puedas discernir cuando Dios aparece ahí en tu automóvil, en tu trabajo. Porque su presencia se hace real. La gloria de Dios te visita. El poder de Dios se mueve, hermano. Y tú lo sientes. Tú lo visualizas. Tú lo percibes en tu espíritu. La santidad, la gloria, el poder, la presencia de Dios. No opaques eso. No seas insensible. Y permite que el Espíritu Santo te hable. Porque Él te habla y te dice: mueve aquí, ve para allá, deja eso, cuidado aquí. Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero hay que ser sensibles, oidores de la voz de Dios. Y nuestra oración es: Señor, háblame. Habla, que tu siervo oye. Y cuando oyes, entonces tienes un entendimiento de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios. Hay gente que tiene sus ojos, sus oídos aturdidos por tanto ruido mundano. Y no alcanzas a identificar la voz de Dios en medio de tanto ruido. Sensibilidad espiritual. No todo lo que se te dice viene de Dios, pero tú tienes el Espíritu Santo que te da discernimiento para entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Porque tú oyes la voz de Dios. ¿Y sabe que se confunde a veces con la voz del diablo? Cuidado. Vamos adelante, porque esto no acaba. Le leí hasta el 19. Versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis, ¿qué dice su Biblia? Oído, y habéis sido por él, ¿qué? Enseñados. Porque el que aprende, el que es enseñado aprende porque, ¿qué? Oye. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dice: si en verdad habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo, digan amén, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de ¿qué? Ve otra vez, te vuelve a llevar a la batalla campal que estás sufriendo y estás luchando ahí en tu mente. Vamos adelante, porque ya se me quitó el frío y después me voy de largo. 24. Y vestidos de ¿qué? Del nuevo hombre, creados según Dios a la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad, cada uno para con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por eso le decía que la dureza del corazón no solamente trae distracción y trae separación de Dios, pero trae aspereza en tu hermano, en el pueblo. Apatía,
apatía. Volvemos a la lectura. Entonces dice 26: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque ¿quién no se enoja? Si yo me pongo bravo, hermano, ¿en serio? Me frustro, me enojo, me irrita. Pero me quedan dos cosas después de enojarme: o me contento o me contento. Porque la escritura dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no te vayas a la cama enojado. Santo Dios. ¿Cómo nos pega esto, verdad? Está bien, hermano. Pues ya me perdí, déjeme encuentro, ya me encontré. 27: ni deis lugar ¿a quién? No, sáquese de aquí, demonio, chamuco feo, sáquese. Usted no tiene parte ni suerte en mi casa, ni en mi familia, ni con mis hijos, ni en mi economía. No tiene. No le des lugar. Resístele. No le permitas. No le autorices. No puede. Más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. No puede. Puede si tú lo dejas. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Sí. El que robaba, el que hurte, ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Para qué trabajamos? Para bendecir. Varón, ¿para qué trabajas tanto? ¿Para tu esposa? ¿Para tus hijos? ¿Sí o no? Es más, a ti te dan $5 para la semana para lonche y luego te dicen: y me traes el cambio. ¿Verdad? ¿Qué haces el viernes cuando llegas a la casa por debajo de la puerta antes de que te abran? Y luego ya te abren, ¿verdad? Y si hay de ti que llegue corto. Biblia, ¿para qué lo haces? Para servir a otros. Tu esfuerzo, tu trabajo es de bendición para otras personas. No hay nada, que escúchenme bien, jóvenes, no hay nada, ningún estilo de vida más egoísta que el del soltero. Porque el soltero trabaja únicamente, me lo gasto yo, para mí y no más yo. Y por eso los jóvenes de hoy no quieren casarse. Y un día le pregunté a uno, primos, más que primo era primo lejano, o sea, primo lejano me refiero a que está muy lejos de ser cristiano. Y ¿por qué no te casas? Y me dijo: para mantener a alguien que no es nada mío. No, hombre. ¿Ve? Pensamiento. Porque cuando alguien se casa por amor y por sacrificio. Todo lo entrego, todo lo doy. Me niego a mi soltería, me niego a mis andadas, me niego a mi estilo de vida para entregarlo todo a la persona que amo. ¿Ve por qué Cristo, por qué la palabra de Dios compara el matrimonio con la relación de Cristo y la iglesia? Qué lindo. Lo damos todo. Esa era una capsulita ahí en medio. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire, mejor, si no va a edificar, sazone las palabras. Si va a abrir la boca, que sea para edificar, para ayudar, para bendecir. Corrección en justicia, en amor, en paciencia, en misericordia, en bondad. Nunca con la acusación, nunca con el dedo. Porque si Cristo nos perdonó, ¿por qué usted y yo no podemos perdonar? Ya lo voy a dejar ir, espérenme, ya. Versículo 30. Y no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo. Quítese de vosotros, ¿qué, hermano? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. No dejes que el corazón se te endurezca. Esta palabra, hermano, te hace sensible si la aplicas, si la vives. Un buen corazón. 3 puntos rápidamente, porque ya nos vamos. Mantén ese buen corazón. Según la escritura que leíamos al principio, hermanos, de Hebreos 3:12 al 15, para no volverla a leer, la voy a parafrasear. Pero primero es que aquellos de buen corazón son aquellos que son participantes de Cristo. Y la participación tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Participamos del cuerpo de Cristo, participamos de la obra del Señor, participamos de las necesidades de los santos, participamos de la vida de los unos con los otros con mucho respeto y cuidado, porque somos participantes, nos amamos, hay una hermandad, hay una relación, una coinonía. Necesito el cuerpo de Cristo, necesito la iglesia, soy participante, porque ciertamente ahí hay 2, 3 ingratos que me sacan de quicio. Pero en la gracia, en la gloria, en la voluntad de Dios, lo que están haciendo esos 2 o 3 que me sacan de quicio, o que me sacan de mis casillas, o que me impacientan, lo único que están haciendo es forjando mi carácter cristiano y enseñándome a amar, a perdonar y a tolerar. Número 1, seamos participantes participantes de Cristo Jesús, del cuerpo de Cristo. Número 2, un corazón bueno, sano, saludable es alguien que retiene la confianza en el Señor, porque hay muchas voces, porque hay muchas alternativas, porque hay muchas seducciones, pero tú sigues confiando en el Señor. Y aunque a veces haces justicia y haces bien y las cosas te salen mal, precisamente por ser justo, tú sigues confiando en el Señor. A veces eres maltratado por el mensaje que llevas. A veces eres ignorado por la palabra que hay en tu boca. Pero aún así tú dices, yo confío en el Señor. Y la confianza está en Cristo. Y dice la palabra, retenemos la confianza de Cristo. Número 1, de un buen corazón, somos participantes de Cristo. Número 2, retenemos la confianza de Cristo. Y número 3, y la más esencial de aquí, no permitimos que se endurezca el corazón, lo ablandamos. Mire, voy a terminar con esto. Hay gente que no entiende esto, ¿Sabe dónde nos hemos vuelto más sensibles? Y dónde nos hemos vuelto con corazones más de carne, como dice el profeta. Quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne, que sienta en la tribulación y en la angustia. ¿Sabes por qué? Como iglesia, y tengo una enseñanza que estoy preparando que se va a titular, ¿cómo describes la iglesia? ¿Cómo describes tu iglesia donde tú eres miembro? Y nomás para darles una entradita. ¿Podemos nosotros solidarizarnos? No sé si lo dije bien. Tener solidaridad con alguien que está batallando, con alguien que tiene un problema familiar, alguien que perdió su trabajo, alguien que está al borde del divorcio, alguien que tiene un hijo que cayó en las drogas. O sea, ¿sabe quiénes son aquellos que son sensibles? Los que pasaron por ese momento y por ese tiempo. O sea, pasaron por esa tribulación, por esa enfermedad, por ese problema familiar, por ese problema económico que los golpeó tan duro, hermanos, tan duro, y sufrieron tanto.
Ahora Dios en su misericordia los restauró, los levantó. Hizo el milagro Dios. Pero luego te puso precisamente en un lugar especial para que seas sensible, para que no endurezcas el corazón, para que cuando alguien tenga necesidad, tengas la compasión y la empatía que la gente necesita. ¿Cómo describirías la iglesia? Una iglesia que siente empatía con la necesidad. ¿Por qué Cristo no se encerró en la sinagoga? ¿Por qué caminó por los pueblos, por las aldeas? ¿Por qué comió con pecadores? ¿Por qué atendió a viudas y a huérfanos? ¿Por qué procuró a la gente que era rechazada por la sociedad? ¿Por qué tenía empatía con el pecador? No para hacer lo que ellos hacen, sino para sacarlos de donde ellos estaban, hermano. No endurezcas tu corazón. No pierdas la sensibilidad, ni para con Dios, ni para con tu prójimo. No dejes que el corazón se endurezca. Oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios y no endurezcas tu corazón. Amén. Se lo dejo de tarea. Vamos a orar. Pónganse de pie. Señor y Padre, no permita, Señor, que nuestro corazón se vaya a desviar, vaya a ser insensible hacia las necesidades del prójimo. No permitas que nuestro corazón vaya a ser apático al prójimo, a las personas que amamos. No vayas a permitir que nuestro corazón se aleje de tu voluntad y de tus propósitos. No vayas a permitir, Señor, que de alguna manera vayamos como pueblo tuyo, Señora, a perder la sensibilidad espiritual, y que tu presencia que nos sustenta, que nos lleva, que nos da la victoria, que nos da el gozo, la alegría, la vayamos a perder, Señor. La vayamos a evitar, a ignorar. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Pon en mí un corazón sensible, un corazón de carne que sienta, Señor. Que sea un corazón que pueda acercarse al necesitado y dar el amor. Aquel que necesita paciencia, darle la paciencia. Aquel que necesita tolerancia, darle la tolerancia. Aquel que necesita la ayuda, darle la ayuda. Aquel que necesita el buen consejo y la palabra de ánimo, tenerla lista en nuestros labios para hacerles partícipes de tu gracia. Un corazón que oye tu palabra, que oye tu voz, que oye tu dirección, que nos lleva de gloria en gloria. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Dios. Corazones sensibles. Una iglesia con corazón sensible, Señor. Sensible a tu presencia y sensible a las personas. Te lo pedimos, Señor Jesús. Tomemos un momento para adorar, hermanos. Hijo, gracias, Señor. Desde aplauso fuerte al Señor. Ay, qué hermoso es tener la sensibilidad. Donde quiera que vaya, donde quiera que estés, que la presencia de Dios te acompañe. Que su paz y su gloria te sature, te llene. Que venga, hermanos, esa gloria y ese poder sobre ti. Gracias te damos, Señor. En este espíritu, hermano, levantamos ofrenda, hermanos, sí. Prepárela mientras oramos. Señor y Padre, gracias. Tu pueblo va a dar con gozo y con alegría. Tu pueblo es bendecido y próspero.
Tu pueblo es alentado y fortalecido. Aunque vengan circunstancias adversas, tu pueblo no tendrá falta de ningún bien, porque es promesa divina, porque es promesa celestial, Señor. Y estamos bajo la economía del reino y no bajo la economía de este mundo, Padre. En Cristo Jesús, gracias te damos, te bendecimos. Amén, Señor. Amén. ¿Pueden pasar? Cantamos. Amén. Rápidamente, amados, anuncios. Se ocupan algunos varones que por favor ayuden a mover las sillas del santuario. Véase con nuestro hermano Martínez, hermanos, porque mañana hay una reunión de las damitas. El domingo me pasaron el anuncio, pero lo ignoré un poquito, hermanos. Y era porque ya había registro. ¿Cuántas, hermana Martínez? 46 ya. Si lo anunciábamos, se iba a doblar, yo creo, hermanos. Entonces, 52, 46, 52 por ahí, ya son muchas. Y luego va a ser adentro. Confiamos en el Señor, sí, hermanos, confiamos en el Señor, pero siempre hay que tener la prudencia. Siempre hay que tener la prudencia, hermanos, porque yo no quiero que nadie se me enferme. Ya hay algunos hermanos enfermos, infectados y lo van a hacer, hermanos, pero lo van a hacer a distancia. Pues el templo pues está amplio, hermanos, sí se puede hacer, 50 personas sí se pueden sentar muy bien. Les van a poner el aire, hermanos, para que circule. Y hermanos, van a tener un buen tiempo las damitas, yo creo que sí. Pero fue por eso que no lo quise anunciar. Pero por favor, varones, si pueden quedarse a ayudar a mi hermano Gregorio, serían tan amables para preparar bien el lugar, para que estén bien separados, ¿no? Si es posible que usen todo el templo, para que estén bien separaditas las damitas, por favor. También, hermanos, hay necesidades para oración. En un momento vamos a orar por ellas. Nuestra hermana Yolandita se nos cayó, hermanos, no está enferma del virus, se tropezó, hermana, y recuerde que ella vive en su ranchito ahí, hermanos, y pues por ahí yo creo andaba haciendo ahí regando sus plantitas y se rompió un par de costillas la hermana. Qué doloroso. Ay, que el Señor, vamos a orar por ella. Nuestro hermano Augusto Martín, hermanos, se quebró el pie, hermanos, santo Dios. Nuestra hermana Juanita Bonilla, hermanos, está con el problema también del COVID. Nuestra hermana Silvia Rodríguez, esa es la de la nursery, ¿verdad? ¿Está aquí la hermana? ¿Estás aquí la hermana o no? ¿Sí está? Ay, ahorita le pedimos que pase, ¿no? Mejor. Sí. Y luego, y vamos a dar gracias a Dios porque nuestra hermana Marta Aquino ya salió, hermanos. Ya está bien. Obviamente, pues fue infectada, hermanos, pero Dios le dio la fortaleza. La familia Ortiz también, hermanos, ya salió de este problema. Varias familias entraron, hermanos, pero ya Dios los ha levantado. Este sábado, hermanos, todos los varones que gusten acompañarme, véase con el hermano Ríos. No sé si el hermano Ríos vas a poder o no, no sé si estás ocupado el sábado, pero ya está aquí el sintético. Entonces vamos a instalarlo el sábado. Si lo terminamos el sábado, el domingo nos ponemos ahí ya. Se tiran el zacate así, hermanos, ya. Ya si Dios lo toca, ya se puede dejar caer, ya. ¿Ok? Así que Proyecto 2020 le puso aquí mi esposa, hermanos. Vamos a trabajar este sábado a las 8 de la mañana. Aquí estamos, hermanos, los que gusten venir a ayudarnos. Es muy pesado, muy pesado. Por eso es que se ocupan muchas manos, muchas fuerzas para hacerlo, hermanos. También el domingo les daré un reporte completo, hermanos, pero ya vamos ahorita por 80 familias, hermanos, que han participado. 27,000. Pasó ya los $27,000, hermanos. Ya se pagó el TEN, gracias a Dios, ya lo pagamos, pero todavía faltan muchas cosas que pagar. Entonces, hermanos, me regañaron porque lo estaba anunciando como si ya hubiese terminado y no, todavía no. Así que me agarró el hermano Ángelo y la hermana Rosy, me dio una regañada que por qué andaba hablando yo y diciendo que ya como que ya lo alcanzamos. No, apenas vamos a la mitad, hermano. O sea, ya se pagó el TEN, pero todavía falta algunas otras cosas que conlleva, Así que gracias, pero muchas gracias, hermanos. Ya 80 familias que han participado de este proyecto. Dios nos ha bendecido. ¿Qué les parece si damos gracias y oramos por estas necesidades? Somos despedidos y oramos por nuestra hermana Silvia. Hermana Silvia, si pase por favor, o donde está, o a ver si está aquí. Vamos a orar por mi hermana. Tiene un problemita físico,
Señor le va a ayudar, hermana. La hermana es muy servicial, ella ha trabajado muy duro, hermanos, con Anúrseri en la obra del Señor. Si puede haber una o dos hermanas, si pueden acompañarnos, estaría muy bien que pasaran. Oramos por la hermana Yolandita, nuestro hermano Augusto, la hermana Juana Bonilla y nuestra hermana Silvia, y agradecimientos por la hermana Marta y la hermana Ortiz, y también somos despedidos. Señor y Padre,